Creo que estamos listos. Buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por asistir a la tercera reunión del curso Taller de Educación Médica Continua, Biología y Terapia Molecular en Cáncer. Antes de nada quiero dar la más cordial bienvenida a los colegas de Perú, al doctor Jorge León y al doctor Luis Mas, que han tenido la gentileza de aceptar la invitación para participar en este evento. Y por supuesto al doctor Manuel Baldión, y que realmente ha sido un grato placer, como dice, volvernos a ver después de mucho tiempo, cuando en las aulas universitarias nos habíamos visto y muchas veces habíamos cruzado nuestra amistad en los hospitales donde hacíamos nuestras prácticas. Qué placer tenerlos nuevamente aquí, como en ocasiones anteriores, por supuesto, la doctora Gabriela Jaramillo como chairman y el doctor Hernán Lupera también como chairman del evento del día de hoy. Y le invito a la doctora Gabriela Jaramillo en honor al tiempo para que dé inicio con la presentación del doctor Manuel Baldión. Bueno, buenos días con todos. Bienvenidos a los amigos de Guayaquil que ya llegaron al fin. Bueno, vamos a presentar al doctor Manuel Baldión. Él es doctor en medicina por la Universidad Central del Ecuador, máster en inmunología, nutrición en la Universidad de Illinois. Su PhD lo hizo también en la Universidad de Illinois en inmunología y nutrición. Postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts con la Universidad de Harvard. Director del Centro de Investigación Translacional de la Universidad de las Américas. Profesor de la Facultad de Medicina en la Universidad de las Américas. Profesor adjunto de la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Profesor adjunto también del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de Carolina del Sur en Estados Unidos. Fue investigador de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Ecuador e investigador asociado del Departamento de Biología Celular de la Universidad de Virginia en Estados Unidos. 4 condecoraciones en proyectos nacionales e internacionales, 6 participaciones en diversos programas de universidades extranjeras, tiene 11 proyectos financiados, ha participado en 11 proyectos financiados por entidades de Ecuador y Estados Unidos y posee 2 publicaciones de tesis, 20 artículos de revistas, 8 capítulos de libros, 2 publicaciones electrónicas y 18 resúmenes y pósters. Por favor, al doctor Manuel. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Primero quiero agradecer a la Gaby por invitarme a participar en un evento como este. Y más agradecido todavía porque le he podido ver al Marcelo y al Juan Carlos. Sé que están más viejitos ellos, pero yo no sé. Especialmente con Marcelo, fuimos compañeros de aula desde que comenzamos la escuela, ¿no? Que él es Álvarez y yo soy Baldión, entonces siempre estábamos en los mismos grupos. Entonces sé todo lo que es ese señor. Pero no voy a decir nada ahora esta vez. Vamos a hablar de inmuno. Entonces vamos a apagar los celulares, ¿no? Verán que yo a todos mis estudiantes les friego con esto. Entonces, a ver, la Gabriela me dice que tengo 2 horas para presentar la respuesta inmune. Entonces eso es demasiado, es una complicación. Entonces lo que yo he hecho ahora es, he preparado una presentación para ver el bosque, pero eso no quiere decir que cuando tengan una pregunta específica podamos ir a la hoja y al DNA de lo que estamos hablando. Entonces siéntanse libres de interrumpirme en cualquier momento. Como se anunció, ahora estamos trabajando en la Universidad de las Américas. Esta universidad está haciendo un poco de propaganda sobre mi universidad. Comenzamos a trabajar en la universidad hasta hace poquito tiempo, en el mes de septiembre. Pero solo para que tengan una idea, debido a la nueva ley de educación superior, todas las universidades se están ajustando a tener centros de investigación y gente calificada de 4º nivel. Entonces la Universidad de las Américas está haciendo un esfuerzo bastante importante, y una de las razones por las que vine a la universidad es porque nos dieron un laboratorio que está a las órdenes para ustedes. Si quieren hacer estudios clínicos, con mucho gusto. Nosotros afortunadamente tenemos un equipo de, yo diría, cerca de unos 12 investigadores principales, la mayoría de ellos con PhDs en diferentes áreas de la medicina. Tenemos microbiólogos, tenemos inmunólogos, tenemos bioquímicos,
epidemiólogos, en fin, farmacólogos, genetistas que podríamos trabajar con ustedes. Este es un buen momento para la Academia del Ecuador y del país en general, y de la educación superior. Entonces, ese es el Centro de Investigación Translacional. Entonces, para el día de hoy lo que vamos a ver es la respuesta inmune, y como usualmente se hace, vamos a dividir la respuesta inmune en respuesta inmune innata y respuesta inmune adquirida, y dentro de cada una de estas vamos a tratar sobre las respuestas celular y humoral de cada una. Entonces, vamos a comenzar. Sistema inmune innato. Entonces, desde el principio, ¿no es cierto? El sistema inmune, que es uno de los sistemas de control del organismo, permite que exista la vida, ¿no es cierto? Si es que una forma de indicar la importancia de algo es ver qué pasa cuando éste no existe. Es un ejemplo típico de qué pasa cuando no hay respuesta inmune. Son los pacientes que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana. Cuando están infectados y se destruye el sistema inmune, la gente se muere. Porque nosotros vivimos en un mundo microbiano, básicamente, ¿no es cierto? Es más, somos más microbios que células. El margen de microbios que tenemos supera en factor de 10, a las células que hace un organismo. Entonces, en realidad somos más microbios de lo que somos. Y en términos de peso, eso es aproximadamente el 10% del peso de una persona. Pero ¿cómo es posible entonces que exista la vida en un medio así, que es tan lleno de microbios? ¿Y cómo es que nosotros podemos mantenernos? Gracias a la respuesta inmune. Y dentro del organismo estamos llenos de microbios, y fuera también, pero estos microbios están en su lugar, no pueden pasarse. Está bien que tengamos un contenido intestinal y con una microbiota de varias, centenas de variedades de bacterias, no solamente en el aparato gastrointestinal, sino también en el aparato reproductor, en las glándulas mamarias, en el aparato respiratorio. Pero todo eso es debido a que tenemos un sistema inmune. Y vamos a comenzar con el sistema inmune innato. Entonces, miren, nosotros tenemos barreras en la piel, barreras físico y químicas. El órgano, la piel, las células producen varias sustancias, producen péptidos, mantienen un pH que hace que las bacterias que están en la piel no puedan causar enfermedad. Luego tenemos nuestras secreciones, ¿no es cierto?, a nivel de mucosas. En el aparato gastrointestinal, por ejemplo, tenemos la barrera de la saliva, la producción de moco, el jugo gástrico, el pH. Entonces, todas esas son barreras físico-químicas que mantienen los microbios en su lugar. El epitelio intestinal, el epitelio respiratorio, tienen una producción constante de proteínas que hacen que, y de moco, que hacen que los microbios prácticamente no topen al epitelio. En el sistema inmune innato vamos a hablar de qué es la respuesta no específica de las células fagocíticas, de las células naturales asesinas y el complemento. En el sistema inmune adquirido vamos a hablar de los linfocitos B y T, y por la razón de esta charla, que es monoclonal contra el receptor del factor de crecimiento tisular, vamos a hablar un poquito específicamente sobre los linfocitos B. Entonces, igual que cualquier otro sistema del organismo, el sistema inmune está hecho de órganos y de células. A diferencia de los otros sistemas, las células del sistema inmune están circulando. Y esto hace, desde el punto de vista de investigación, bien conveniente, porque nos permite que podamos aproximar experimentalmente al sistema inmune de una forma más o menos fácil. Entonces, los órganos linfóideos primarios, llamados así, tenemos la médula ósea y el timo, y luego tenemos una serie de órganos linfóideos secundarios que están prácticamente a la entrada de todos los orificios que nosotros tenemos, alrededor de las mucosas, siendo las mucosas los principales
fuentes de ingreso de los microorganismos. Entonces, las infecciones del aparato respiratorio y gastrointestinal son las primeras causas de muerte en los niños, como ustedes saben. Entonces, al ingreso en la orofaringe, a nivel intestinal, los ganglios linfáticos y luego el vaso, todos estos son sitios organizados de tejido que lo que hacen es, como vamos a ver, ser el escenario donde se monta la respuesta inmune. Entonces están los órganos y todo esto están unidos a través del sistema linfático. Este sistema por donde circula la linfa y que permite que las proteínas grandes que salen del aparato cardiovascular puedan otra vez reingresar a través de los vasos linfáticos al conducto torácico y de ahí otra vez a la circulación. De tal forma que las células del sistema inmune se encuentran en un constante movimiento y están vigilando las entradas del organismo y básicamente toda la economía. Entonces, brevemente, las células inmunes, los linfocitos B, los linfocitos T y las células naturales asesinas, los polimorfonucleares, los macrófagos y los mastocitos, todos estos vienen de un origen común en la médula ósea. Es como nomenclatura bien fácil, ¿no es cierto? Inicialmente esta célula totipotencial hace una línea linfoide que prácticamente va a dar lugar a los linfocitos B y T, y la mieloide que forman los glóbulos rojos. Esto no les vamos a hacer caso por ahora, pero dan origen a los polimorfonucleares, a los macrófagos, a los mastocitos. Muy bien, entonces, tengo una animación que vamos a poner ahora y prácticamente vamos a ver cómo es la respuesta inmune. Y luego le vamos a disecar de poco en poco cada uno de los pasos. Disculpas que el video está en inglés, pero después vamos a hacer una explicación de cada uno de los pasos. An immune response involves events that unfold both locally at the site of an infection and at more distant sites, such as nearby lymph nodes. We can see the integration of the different parts of the immune response if we follow the course of a typical infection. Most pathogens are kept outside of the body by epithelial barriers, such as the epidermis, and are crossed only when there is an injury or tissue damage. After an injury, bacteria cross the epidermis and establish an infection in the underlying tissue. Phagocytic cells in the tissues, such as macrophages and neutrophils, engulf the pathogen. Dendritic cells are also phagocytic and are activated by binding pathogens to leave the site of infection and migrate to a lymph node. The migrating dendritic cells enter the lymphatic vessels and are collected in a draining lymph node. In the lymph node, T cells are activated by antigen presented by the dendritic cells, and in turn activate B cells to secrete antibody. Effector T cells and antibody molecules return to the circulation. They leave the circulation again at the site of infection, where inflammatory mediators have induced changes in the blood vessel endothelium. CD4 T cells activate macrophages to become more cytotoxic, while antibody recruits complement to lyse bacteria directly and to opsonize them, enhancing their uptake by phagocytes. In the case of a viral infection, activated CD8 T cells would kill any infected cells present. Entonces, ese es el resumen de básicamente lo que sucede en una respuesta inmune. Lo que vamos a hacer ahora es destacar algunos aspectos de esta respuesta, y como habíamos dicho inicialmente, lo que tenemos nosotros aquí es microbios en los que vivimos. Este mundo es microbiano, ¿no es cierto? Aquí están las barreras, como la piel en este caso, pero podría ser el epitelio del aparato gastrointestinal, y que mantienen a los microbios en su lugar. Se necesita una injuria más o menos grande para que pueda penetrar. E inmediatamente después
Entonces aquí hay una cosa bien interesante, que nosotros prácticamente convivimos con microbios. Y este aparente límite que parece inerte en realidad es muy activo. Todo el tiempo estamos produciendo péptidos para limitar el crecimiento de estos microbios. Otra cosa interesante es que cuando esto se rompe, lo que tenemos es, por ejemplo, como en el caso de que estamos viendo aquí, es una herida. Y una vez que tienen acceso a los microbios al interior, inmediatamente debajo, en este caso de la epidermis, en la dermis, existe un número importante de células del sistema inmune. Y esto sucede en los otros epitelios también. Entonces, debajo del epitelio gastrointestinal y respiratorio, existen células del sistema inmune. Y vamos a ver en un momento cómo estas células tienen la capacidad de reconocer lo que es extraño y pueden decidir entre si responder o no. Si nos imagináramos que esto es del aparato gastrointestinal, por ejemplo, estas células que están ahí van a responder de una manera distinta, porque nosotros no queremos que haya inflamación en el intestino. Entonces hay una regulación de la respuesta inmune en los diferentes sitios de infección. Entonces hemos de hablar sobre los receptores. Y luego después, ¿qué pasa cuando estos receptores son activados? ¿Cómo se monta la respuesta inmune? Eso vamos a ver en un minuto. Otro evento importante que quiero destacar es este grupo de células, estas denominadas células dendríticas. A finales de los 90, poca gente creía que existían estas células dendríticas. Al que descubrió le dieron el premio Nobel, pero ahora son básicamente el centro del estudio del sistema inmune. Y estas son las que, en el ejemplo que vamos a imaginarnos que esa piel que vimos en la animación fuese del pie derecho. Esa información que está infectado el quinto dedo del pie derecho, tiene que ser llevado a los ganglios linfáticos más próximos. Y esos ganglios linfáticos más próximos serían en la fosa poplitea, ¿no es cierto? Y la información es llevada por estas células dendríticas. Y es en los ganglios linfáticos donde se hace la conexión de la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. Entonces aquí es el encuentro entre esta célula que trae la información del quinto dedo del pie derecho para interactuar con las células del sistema inmune específico. Entonces vamos a ver esta presentación. Es un diálogo bioquímico, como vamos a ver, y esta instrucción hace que esta célula sepa de qué tipo de microbio se trata. Este diálogo está dado por citocinas que eventualmente determinan qué es lo que va a pasar con la respuesta. Si es un microbio intracelular, si es un microbio extracelular, eso va a determinar que esta célula produzca un tipo especial de anticuerpos. Y aquí nos vamos a detener un poco por la cuestión de la charla de ahora. Esta célula T azul ha recibido información y ahora le está instruyendo a esa célula amarilla, que es un linfocito B, para que produzca un tipo especial de anticuerpos. Y una vez que se generan estos, van a regresar otra vez al sitio de infección. Entonces, ¿cómo saben dónde ir? Eso también vamos a topar en la parte final de la charla. ¿Cómo es que estas células saben que tienen que ir al pie derecho y tienen que ir al quinto dedo y salir y defendernos de esta infección? Eso es lo que vamos a ver un poco más de detalle. Pero esta es básicamente la respuesta inmune. Ahora, lo que debemos apreciar es que este conocimiento de cómo funcionan los diferentes componentes del sistema inmune, los anticuerpos, han permitido que haya fármacos como lo que ahora tiene Merck para tratar cáncer, por ejemplo. Entonces vamos a ver un poco la cuestión molecular de los anticuerpos, cómo estos actúan para reconocer microbios o para reconocer receptores. Y este conocimiento del sistema inmune de los últimos 20 o 30 años prácticamente ha revolucionado la forma que nosotros hacemos medicina el día de hoy. Los diagnósticos, ahora todo el mundo dice, haga nomás un ELISA y diagnostique que esta persona, o haga PCR, haga un Western blot. Todo eso se basó básicamente por el progreso que ha habido en la rama de inmunología y de bioquímica.
Ok, entonces vamos a seguir. ¿Alguna pregunta, por favor? Si no, seguimos. Entonces, vimos todo. Ahora vamos a ver un poquito más de cerca las situaciones. Entonces, una de las cosas que tiene el sistema inmune es la propiedad de reconocer lo que es propio y extraño, ¿no es cierto? Porque en base a esto puede discriminar amigo o enemigo. Si es un microbio amigo que está en la microbiota intestinal, tiene que tolerarle. Pero si es que es una Escherichia coli que ha entrado por el tracto urinario de una mujer, tiene que decir, hay que responder. Entonces, ¿cómo hace eso? A través de receptores. Y lo que el sistema inmune tiene son receptores que reconocen patrones de microbios. Y se llaman receptores que reconocen patrones. Y aquí tenemos un video de esto. Cells of the immune system, such as macrophages and dendritic cells, are the first line of defense in recognizing pathogens of various kinds. These cells have developed several kinds of receptors for recognizing different kinds of pathogen-associated molecular patterns, known as PAMPs. There are different classes of these proteins that recognize different types of PAMPs. Toll-like receptors, or TLRs, are composed of multiple leucine-rich repeats that are useful for recognizing various PAMPs. TLRs are membrane-associated proteins. Some are located on the surface of the cell, while others are located on endocytic vesicles, where they survey the degraded contents of pathogens taken up by endocytosis. Each member of the TLR family recognizes different kinds of PAMPs. For example, TLR5 recognizes flagellin, which is a highly conserved constituent of the bacterial flagellum. Bacterial genomes contain methylated CpG oligonucleotide motifs, which are recognized by TLR9 once the genome has been degraded in the lysosome. TLR6 and TLR2 are a dimer that recognize diacyl lipopeptides. TLR1 and TLR2 are a dimer that recognize triacyl lipopeptides, and TLR4 recognizes lipopolysaccharide, LPS, a component of gram-negative bacteria. Like TLR9, TLR3 and TLR7 are located on endocytic vesicles and recognize double-stranded RNA and single-stranded RNA, respectively. When any TLR is activated, it sends a signal to the nucleus by activating transcription factors. Not all pathogens, however, live in the extracellular space or are phagocytosed. Some pathogens, such as viruses, exist and replicate in the cytosol. There are at least two classes of receptors that can detect pathogens in the cytosol and signal their presence to the immune system. One class of such receptors are members of the nucleotide oligomerization domain family, or NOD proteins. For example, the NOD2 protein, which is located in the cytosol, can detect bacterial proteoglycans of intracellular bacteria. When the NOD2 protein recognizes its ligand, the muramyl dipeptide, it sends a signal to the nucleus to activate transcription. Finally, there is a class of intracellular receptor proteins that contain an RNA helicase domain and two caspase recruitment domains, or CARD domains. One member of this family, RIG-I, recognizes double-stranded RNAs that are a component in the life cycle of many RNA viruses. This class of proteins also sends a signal to the nucleus, but unlike TLRs and NODs, it activates the production of type 1 interferons. In all, the toll-like receptors, NOD proteins, and the RNA helicase CARD domain family provide the innate immune system with the ability to detect both extracellular and intracellular pathogens and to activate an immune response against them. Entonces, ¿cómo es que el sistema inmune reconoce lo que es amigo o enemigo? Hemos dicho que a través de receptores. Entonces, en esta animación podemos ver receptores presentes en las células del sistema inmune innato que
permiten reconocer microbios que están fuera de la célula o que infectan al interior de la célula. Entonces, básicamente son tres tipos de receptores. Estos famosos TOL, TLR, estos famosos NOD, NOD, y estos RIC1. Estos también han sido descritos en los últimos 10 años más o menos. Janeway, que es el libro que estoy utilizando ahora, las animaciones, él fue uno de los que describió prácticamente los TLR. Entonces, a través de estos receptores en la superficie, en las vesículas o en el citosol, es como nosotros podemos reconocer lo extraño y montar una respuesta inmune. Ustedes vieron que una vez que se estimula una de estas, vamos a hablar un poco del LPS, que es algo común. Aquí. Entonces, miren, el TLR, este es uno de estos receptores cuyo ligando es el LPS de las gram negativas. Cuando este receptor es estimulado por el TLR, inmediatamente va a haber una señalización intracelular. Se liberan factores nucleares del citosol al núcleo y se prende la respuesta inflamatoria a través de la inducción de factores como citoquinas, como el TNF-alfa, por ejemplo, como la interleuquina 1 beta, que son los causantes de la fiebre a nivel sistémico, de la anorexia, y a nivel local de vasodilatación. Entonces, así es como se inicia la respuesta inmune. Y así como hemos visto, estamos hablando de la superficie de la célula, ¿no es cierto? Pero también ustedes vieron que en el caso de los virus, antes, en las vesículas, por ejemplo, cuando hay una fagocitosis de bacterias que tienen su DNA, estos receptores pueden distinguir si es un DNA microbiano o si es un DNA del huésped, y si es microbiano montan una respuesta igualmente a través de la síntesis de proteínas, como las citoquinas. Y este otro grupo de receptores que reconocen virus y bacterias que están en el citosol, estos famosos NOD, básicamente son parecidos al anterior, y lo que hacen es reconocer los microbios e inmediatamente cambiar la función de estas células para que haya una síntesis de mediadores inflamatorios. Ok, entonces vamos a seguir. ¿Hay alguna pregunta en esto? Seguimos. Entonces, esos receptores que acabamos de ver, lo que hacen es cambiar la función de las células inmunes para que se monte una respuesta, en este caso inflamatoria, hablando de respuesta inmune innata. Otros receptores lo que van a hacer es no solamente prender a las células para que éstas secreten citoquinas mediadoras inflamatorias, sino que faciliten la fagocitosis de los microbios. Entonces, esta es la animación que les quiero indicar ahora. The uptake of bacteria by phagocytes is an active process which requires the triggering of specific receptors on the phagocyte. Fc receptors, which bind antibody-coated bacteria, are one of the receptors capable of triggering phagocytosis. Binding of the aggregated antibody molecules to Fc receptors on the phagocyte causes the cell to engulf the bacterium. The phagocyte first produces pseudopods, or ruffles, that surround the bacterium and then fuse, trapping the bacterium within what is now an intracellular vesicle, the phagosome. Within the phagocyte, lysosomes fuse with the phagosome, delivering their enzymatic contents to degrade the engulfed bacterium. Muy bien, entonces hemos visto que hay receptores que reconocen lo propio y lo extraño y que cambian la función de las células. Estos son otro tipo de receptores que tienen las células del sistema inmune innato, y lo que hacen es facilitar el ingreso de patógenos para que puedan ser destruidos en el interior de los macrófagos, de los polimorfonucleares. Solamente quiero destacar en esto lo siguiente. Estos receptores
FC. Se refiere a que esta célula, este macrófago, lo que va a tener es un receptor de la porción C-terminal de la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Entonces eso vamos a hablar, porque eso tiene que ver con los principios en los que se sustenta el uso de monoclonales en medicina, por eso es que quería resaltar esto. Pero en este caso, lo que estamos viendo es que estos receptores, que no solamente existen para anticuerpos, sino también para los mediadores del complemento, también permiten que se haya fagocitosis. Muy bien. Entonces tenemos receptores que cambian la función de las células, receptores que permiten la fagocitosis, ¿no es cierto? Y veamos entonces ahora que además entonces tenemos unos que producen señalización y otros que producen fagocitosis. Y aquí está un grupo de estos receptores que tienen, en este caso, los macrófagos. Tenemos receptores del complemento para fagocitosis, receptores como el scavenger, ese que reconoce al LDL oxidado y que eventualmente da lugar a la formación de las células esponjosas en las placas ateromatosas, es mediado por este receptor. Otros receptores que reconocen patrones de microbios como la manosa de las bacterias. Pues todos estos son receptores que permiten a las células del sistema inmune innato reconocer los microbios y darles el tratamiento apropiado para destruirles. Entonces, ¿qué pasa cuando uno de estos receptores de fagocitosis es activado? Estos microbios entran, se forma el fagolisosoma, como vamos a ver en un momento, y estos tienen que ser destruidos, básicamente. Entonces, ¿cómo es que los polimorfonucleares, los macrófagos, destruyen a los microbios una vez que estos han sido fagocitados? En los polimorfonucleares tenemos gránulos en los cuales están ensambladas enzimas, principalmente como esta NADP oxidasa, que lo que hace es generar radicales libres de oxígeno. Como ustedes saben, los radicales libres de oxígeno están asociados con un montón de patologías, pero en este específico caso, en la respuesta inmune, lo que hacen es, a partir de oxígeno, generar peróxido de hidrógeno y otros radicales libres que destruyen a los microbios. Entonces, esta es una de las formas como el sistema inmune innato a través de sus células destruye a los microbios. Muy bien, entonces hemos visto hasta ahora el reconocimiento, la activación de las células, hemos visto la fagocitosis y ahora vamos a continuar con la respuesta inmune. ¿Cómo se va a realizar la interacción entre las células de la respuesta inmune innata con las de la respuesta inmune adquirida para montar una respuesta inmune? Entonces aquí un paréntesis. La mayoría de infecciones que nosotros tenemos a diario, casi todas son solucionadas con la respuesta inmune innata, con la acción de los macrófagos, con la acción de los polimorfonucleares. Solamente cuando el inóculo infeccioso es de tal magnitud que sobrepasa esta barrera, es cuando se prende la respuesta inmune adquirida. Hay algunos estudios clásicos que se hicieron más o menos hace unos 30 años, en donde se veía en niños la expulsión de virus en las heces de los niños, estén o no estén presentando infección. Entonces, varios periodos se hacía el seguimiento por algún tiempo y se podía ver que había picos de eliminación de DNA viral, indicando que el niño tenía una infección, pero no presentaba una respuesta inmune, no presentaba sintomatología. Eso es una evidencia indirecta de que nosotros, al estar expuestos a los microbios todo el tiempo, siempre estamos peleando, el sistema inmune siempre está defendiéndonos, e inclusive puede hacerse asintomático esta situación. Ahora, el montar una respuesta inmune con el sistema inmune adaptativo va a depender, como les digo, del inóculo, de la cantidad de microbios y también de la agresividad de los microbios. Entonces, un ejemplo típico es con la shigella. Usted necesita menos de 100 shigellas para infectarse, para que le dé gastroenteritis.
pero ese número sería insuficiente si hablamos de una infección por Escherichia coli. Necesita varias veces ese inóculo. Entonces, va a depender del microbio, de la cantidad, de la agresividad del microbio para poder sobrepasar la barrera de la respuesta inmune innata. Entonces, ahora lo siguiente vamos a tratar es esta interacción de los componentes del sistema inmune innato con el adaptativo. Y básicamente dos ejemplos, del procesamiento de antígenos y de la presentación de antígenos. Entonces, en el ejemplo que habíamos puesto del quinto dedo del pie, del pie derecho, ¿no es cierto? El sistema debe reconocer específicamente si es un estreptococo, si es un estafilococo y qué tipo de estreptococo y qué tipo de estafilococo. Para eso, las células inmunes toman el microbio, las células dendríticas, y tienen que procesarlo y presentarlo. Entonces veamos el procesamiento de antígenos. Entonces esta animación es un poco complicada, pero vamos a ver cómo nos va. Entonces imagínense ustedes que esta célula dendrítica que estaba en el pie hizo fagocitosis del estafilococo. Y ahora tiene que tomar esa bacteria y transformarla en una información que le pueda presentar a las células del sistema inmune adaptativo, específicamente a los linfocitos T. Entonces, ¿cómo sucede eso? Ese microbio que ha habido endocitosis de ese microbio va a ser roto y presentado en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces aquí vamos a ver esto. The two chains of the MHC class II molecule is... Ok, entonces algunos conceptos que tenemos que indicar antes de esta animación, solo para que todo el mundo esté en la misma página. Entonces aquí tenemos el núcleo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el citosol, este sería el retículo endoplasmático, y la membrana celular estaría aquí más o menos. Entonces este núcleo es de esa célula dendrítica que estuvo en el pie y que tomó al estafilococo. Para poder llevar esa información a los linfocitos T, la célula dendrítica debe romper al estafilococo y acoplarlo a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que es el HLA, que se utiliza, es la misma nomenclatura. HLA es lo mismo que MHC. Entonces, en estas moléculas, una de las propiedades de estas moléculas es dar lugar a péptidos de los microbios que en conjunto con este MHC sean una señal a la respuesta inmune específica, en este caso de los linfocitos T, para que puedan ser reconocidos. Entonces ese es el escenario en este momento. Para que todo esto pueda suceder, primero entonces vamos a ver el in the procesamiento de endoplasmic antígenos. reticulum, the ER, with a third chain, the invariant chain, shown here in green. A portion of the invariant chain binds to the peptide binding groove of the MHC class II molecule and prevents peptides or unfolded proteins present in the ER from binding. The invariant chain also guides the transport of the class II molecule out of the ER and through the Golgi apparatus into a vesicle that eventually becomes part of the endocytic pathway by which pathogens and foreign proteins are taken into the cell. Progressive acidification of this endocytic vesicle activates proteases that cleave the invariant chain in two places, leaving a small peptide, the class II associated invariant chain peptide, or CLIP, bound to the class II molecule. Engulfed pathogens or their proteins are also degraded by acid-activated proteases into peptides, but these cannot immediately bind to the class II molecule because the CLIP peptide still occupies the peptide binding groove. The removal of the CLIP peptide is the function of a specialized MHC class II-like molecule, HLA-DM, which is also present in these vesicles. It functions as a catalyst, coordinating both the release of the CLIP peptide from class II molecules and the binding of pathogen-derived peptides. The MHC class II peptide complex is then transported to the cell surface, where it can be recognized by the antigen receptors of CD4 T cells. Entonces, miren, vamos a enfatizar solamente en un punto aquí. Entonces,
lo que tenemos acá es el estafilococo que estaba en el dedo, ha sido fagocitado y ahora lo que va a pasar es, por la destrucción que ya vimos de este microbio, en los lisosomas, en los fagos lisosomas, péptidos de este microbio van a conjugarse, digamos así, con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y de esta forma van a poder ser llevadas a la superficie de la célula para que puedan ser presentadas a las células T, en este caso. Entonces ese es el procesamiento de antígenos. Entonces ahora vamos a ver un poquito con más de detalle la presentación de antígenos. Professional antigen-presenting cells express both MHC molecules, in this case MHC class II, and costimulator molecules, such as CD80. Stimulation of a T cell. Entonces, solamente una cosita. Esta célula dendrítica que tomó al estafilococo le llevó a los ganglios linfáticos más cerca del sitio de la lesión, en este caso a los ganglios de la fosa poplitea. Allí es donde se va a hacer este encuentro entre las células del sistema inmune y la célula que va a reconocer a esto que son los linfocitos T. Entonces veamos esto. In this case, a CD4 T cell, by the antigen-presenting cell, involves the interaction of the T cell receptor and co-receptor molecules with the MHC peptide complex, as well as the interaction between CD80 and CD28. The interaction of the antigen-presenting cell with the... Entonces, lo que vimos es que el microbio acá fue procesado y aquí está una partecita, aquí está el linfocito T de tipo CD4 que está reconociendo el antígeno. Estas son moléculas de coestimulación que lo que hacen es permitir la completa activación tanto del linfocito T como de la célula que está presentando los antígenos, que puede ser las células dendríticas o los macrófagos. Además de el HLA1, HLA2, ustedes saben que hay un HLA1. Cell causes signals to pass. Entonces, aquí tenemos el HLA1, pero aquí el que va a recibir la información no es un linfocito T de tipo CD4 como este, sino va a ser un linfocito T de tipo CD8. Ahí. Entonces, ambos tienen funciones distintas. Este es un inmunomodulador. Las células TCD4, estos son los que deciden si es que montamos una respuesta con microbios extras contra microbios extracelulares a través de anticuerpos principalmente, o a través, si es que los microbios son intracelulares, a través de células citotóxicas como estos mismos linfocitos T. Entonces, es esta relación, esta interacción entre las células presentadoras de antígenos a los linfocitos T que hace que se mantenga o no la respuesta inmune y que se define específicamente qué es lo que se va a hacer. Entonces, con esto... Sí, por favor. Sí. Entonces, los linfocitos T del tipo CD4 solamente dialogan con las células dendríticas, con los macrófagos y con los linfocitos B, porque estos tres tipos de células son las células profesionales presentadoras de antígenos. Y lo que reconoce el receptor de los linfocitos